Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenas, una vez más, desde el Sábado del Libro Virtual, desde los estudios del Ministerio de Cultura, hoy con un título fabuloso, Historia del Dinero, de Francisco Soberón. Y tenemos la oportunidad de contar con el autor acá, lo cual es un privilegio. Los saludo, Francisco. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Con mucho gusto. Francisco Soberón fue durante mucho tiempo ministro presidente del Banco Central, fue un estrecho colaborador de Fidel, del comandante durante mucho tiempo, durante momentos complejos de la historia de Cuba. Por supuesto tiene una experiencia tremenda en el campo empresarial, fue representante de muchas empresas en distintos países del mundo y además de esa experiencia como empresario, como funcionario público, como ministro, fue miembro del Consejo de Estado, miembro del Comité Central del partido. Además de esa experiencia, como licenciado en Ciencias Sociales y como intelectual y pensador, tiene una vasta obra en cuanto a las investigaciones sociales y en particular al mundo financiero. La obra de la que vamos a discutir y de la que vamos a conversar un poco hoy es un título que a mí en lo particular me pareció fascinante. Es de este tipo de libros que uno siempre espera por leer, uno de estos libros en los que se sistematizan un grupo de variables, un grupo de conocimientos que muchas veces uno halla de forma irregular, dispersa, y que en este título, además de estar reunidos de manera muy elocuente, muy coherente, llega a tener un nivel de totalización y de tino a la hora de conceptualizar muchas cosas. Y de concepto yo creo que pudiéramos empezar a hablar un poco del protagonista indiscutible de este título suyo. ¿Qué cosa es el dinero? Sí. En primer lugar, te agradezco mucho tus amables palabras. Y el tema del dinero es un tema que alguien en broma dijo que le interesa solamente a dos clases de personas, los que lo tienen y los que no lo tienen. Pero más en serio, con independencia de las distintas definiciones que puedan haber, hay grandes hombres que lo han definido de una manera muy certera, ¿no? Marx dijo, el dinero no es un objeto, es una relación social. Y Engels dijo, cuando los hombres crearon el dinero, no se percataron de que habían creado algo, un poder ante el cual se debe inclinar la sociedad entera. O sea, desde el punto de vista técnico es un medio que sirva para el cambio, para los pagos, etc. Pero desde el punto de vista ya social, desde el punto de vista desde una visión económica bien profunda y compleja, que se relaciona compleja, con que es la que es, hay que verlo claro, como una relación social que tiene un vínculo con los seres humanos muy distinto al que tienen otro tipo de aspectos de la economía. Que es el enfoque del libro, que se aparta de tecnicismo. Eso es lo que hemos tratado, Michel. Cuando uno dice, voy a escribir la historia del dinero, cuando llega a esa conclusión, está hablando de escribir una historia de algo que ha estado presente en la sociedad humana por milenios. Y ha tenido un protagonismo muy grande en el desarrollo de la sociedad y de la economía a nivel mundial. Entonces, uno tiene que escoger qué aspectos de esa historia uno cree que han sido los más significativos. Y
ceñirse a eso, porque una historia del dinero de 6.000 años requeriría, a nivel de detalle, requeriría un equipo de trabajo gigantesco y años de elaboración. Entonces, yo lo que he hecho es escoger esos hitos, por decir así, y tratar de explicarlos de una manera tal de que sean accesibles no solamente para los especialistas, sino también para las personas que no tienen esa preparación. Y lo es un libro de lo que llamáramos, lo que podríamos llamar divulgación científica, que se conoce como divulgación científica y que es muy necesaria para ese tipo de lector no especializado, pero que está por supuesto interesado en esos temas. Cuando usted habla de historia del dinero, bueno, hay un enfoque que es histórico, o sea, que es ver a las categorías, a las relaciones humanas, no desde el punto de vista estático, sino de cómo se condiciona y de cómo van evolucionando tras el tiempo. Y hay un enfoque que vuelve una y otra vez a la obra de Marx, a los métodos del marxismo. ¿Usted cree que exista y que este libro pertenece o tribute a una teoría marxista del dinero, del mundo monetario? Te digo, yo estoy persuadido de que nadie ha estudiado la historia económica de la sociedad del mundo como lo hizo Marx. No lo digo solamente. Un economista que no en modo alguno compartía sus tesis, como Schumpeter, dice que era un hombre que de una ojeada abarcaba épocas completas y que era un profeta y un sabio. Lo dice alguien que estaba en las antípodas totales de su pensamiento. Realmente no creo que haya ningún otro investigador, ningún otro autor que haya profundizado de una manera tan científica y tan argumentada como Marx en los temas monetarios, cuidado, hasta que vivió, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? En la etapa, durante toda la etapa que Marx vivió, existían un patrón oro, tipos de cambio. Lo dice en el Capital. Cuando hablamos de dinero, nos referimos específicamente al dinero que tiene una relación con el oro. Exactamente, ¿no? Y hablaba de una función del dinero, del oro como dinero mundial. Exacto. Que realmente eso ha cambiado mucho. Pero el valor que tiene todos sus estudios es imprescindible tenerlos en cuenta por cualquiera que quiera escribir una obra seria sobre el tema del dinero. Y efectivamente, yo durante el libro voy en muchas ocasiones a los postulados de Marx, a las afirmaciones que él hizo, como también voy a las de Keynes, que por supuesto no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo, ¿no? Pero fue un hombre también que estudió los temas monetarios profundamente. La voz más autorizada lo pudiéramos llamar el liberalismo. Absolutamente, del siglo XX. Exactamente. Y anteriormente Adam Smith también. O sea, hay algunos pensadores que son vitales cuando tú tratas de escribir algo sobre... Marx hizo lo mismo, o sea, se basó mucho de su obra sin hacer comparaciones, Y aparte de eso, cuando se escribe hay que hacer eso. Claro. O sea, es el esfuerzo científico. Tú no vives 300 años, claro. ¿Me entiendes? Tú vives en una etapa determinada. Entonces, si tú quieres escribir de algo que pasó hace 300 años, no te queda más remedio que ir a la fuente, que son otros investigadores que han investigado antes. Uno le aporta lo nuevo que uno ha visto. Y como te decía, para terminar la idea de lo de Marx, el mundo de hoy no se parece en nada al mundo que existía cuando Marx vivía. Por lo tanto, hay que tomarlo como referencia, pero uno tiene que tratar... No aplicarlo de manera dogmática. No, claro. Imposible. No es un dogma, no es una cosa que sea... No, ni traspolarlo con exactitud, no. Pero sí contiene la base para cualquier análisis serio sobre el tema, porque uno tiene que analizar los temas en su origen. Y en su origen, claro, en mi modesto criterio, nadie lo analizó mejor que Marx. Claro. Usted hablaba de un grupo de hitos históricos en lo que la historia del dinero respecta, que se abordan en el libro. Y hablábamos, por supuesto, de la relación entre dinero y oro. Sería bueno que los que nos están viendo tuvieran algunos
avances del libro, Sí. sobre cómo se originó esa relación, que no es unívoca, porque yo recuerdo, y está en el libro y está referido, de que hay muchas relaciones entre el dinero, lo que es el símbolo del dinero, y otros bienes. En Roma se llegó a pagar a los soldados con sal, de ahí viene el término salario. Pero esa relación con el oro, por supuesto, tuvo una vida un poco más prolongada. Si nos pudiera hablar un poco de esa relación. Con mucho gusto. Primero solamente quiero hacer una anécdota que a mí mismo me sorprendió en el momento, hace algunos años cuando lo vi, que es que cuando Hernán Cortés llegó a Nueva España, México ahora, el dinero que utilizaban los aztecas, la mercancía que los aztecas utilizaban como dinero era el cacao. El cacao. Y Cortés era una persona tan astuta que lo dejó así. No trató de... No, porque lo que le convenía era sacar el oro. Y el oro, y dejar que se entretuvieran con el cacao. Y hay un autor español muy simpático que dice algo así como, oh, divino fruto, que además de tener de dar una bebida exquisita también sirve para el intercambio como dinero. Pero bueno, de una forma relampagueante te lo voy a decir, ¿no? Originalmente sí, el dinero eran mercancías que tenían valor intrínseco. Posteriormente, los metales preciosos fueron ocupando ese lugar porque reunían mejores condiciones que ninguna otra mercancía para actuar como dinero. Se degradaba mucho menos. No, pero además de eso, el oro no se oxida, o sea, hay buques que se hundieron hace 200 años con moneda de oro y el casco del buque está destruido, pero el oro es absolutamente impoluto. Y la plata, que en menor nivel, pero también se utilizó por mucho tiempo como patrón monetario y sobre todo en China. Ese es un primer hito. O sea, el dinero, mercancías específicas que servían como dinero porque eran aceptables por todo el mundo para el cambio. Todo el mundo estaba dispuesto a aceptar esa mercancía y darte otra cosa. Posteriormente viene el papel moneda, pero el papel moneda respaldado por un metal precioso que surgió en China. Y está el surgimiento también de las entidades bancarias alrededor de... Un poquito posterior, claro. Un poquito posterior. Después, es alrededor del siglo IX que surge el papel moneda en China. En Europa es varios siglos después. Y tiene que ver, lo que tú dices, con la creación de los bancos, que originalmente solamente tenían la función de guardar dinero, pero después se dieron cuenta que prestando ese dinero obtenían buena... Empezó una relación muy peculiar en el capitalismo. Bueno, en ese entonces no era capitalismo, pero que luego fue un rasgo fundamental del capitalismo, que era hacer dinero a partir del dinero. O sea. Absolutamente, absolutamente. Que fíjate, en el mismo libro lo digo, en la Grecia antigua, Aristóteles criticaba mucho la usura. Sí, entonces, pero bueno, volvemos al oro. Entonces, durante una etapa que fue extremadamente larga, el patrón monetario fue el oro o la plata, pero incluyendo papel moneda, pero respaldado con oro. O sea, si la libra esterlina tiene un contenido de tantos gramos de oro, tú podías ir con esa libra esterlina y comprar en el Banco Central inglés una cantidad de oro determinado. O sea, por lo tanto, la cantidad de dinero en circulación tenía que estar avalada por una cantidad similar de metal. Que luego, y eso está, que es otro de los grandes hitos del libro, eso desapareció. No, pero por supuesto. A ver, ya con el papel moneda surgen grandes distorsiones porque los bancos y los gobiernos se dan cuenta de que no necesariamente todo el mundo acude a buscar el oro al mismo tiempo y entonces se puede emitir una cantidad superior de dinero que la respaldada por el oro. Y de esa manera muchos bancos, muchos gobiernos se ahorraban la difícil tarea de tener
que poner nuevos impuestos cuando requerían dinero. La podían lograr emitiendo más dinero, y eso trajo como consecuencia graves problemas en muchos países, en muchos momentos. Ahora, todo eso transcurrió así, con problemas, con dificultades, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que se acuerda el nuevo sistema, orden financiero. el nuevo orden financiero. Hay un antecedente que muchas veces, bueno, no se cita, pero que en el año 1898 ya se había acordado que hubiera un sistema mediante el cual los gobiernos que tenían determinada cantidad de dinero en circulación no la tenían que tener respaldada solamente por oro, sino por divisas de gran aceptación, como el dólar y la libra esterlina. Entonces, ya en la conferencia que se dio para establecer en Bretton Woods el nuevo sistema económico, se obtuvo la gran ventaja por los Estados Unidos de que su moneda quedaba respaldada por oro, y los demás países aceptaban que sus reservas no la tenían que tener en oro, sino en dólares. Sí, el dólar se convirtió en la divisa internacional. Anteriormente, años anteriores, había sido la libra esterlina. Ahora, pero bueno, el nuevo reparto del mundo también tiene una influencia en el mundo financiero. Y hay un punto que sí, que en el libro está, que usted lo llama que fue una victoria militar, pero una retirada financiera de los soviéticos. De los soviéticos, que es algo que requeriría mucho análisis para no llegar a una conclusión, ¿no? Pero los soviéticos pudieron haber obtenido en el Fondo Monetario una cuota de gran alcance, de gran magnitud, lo que le hubiera permitido, yo digo siempre, ejercer una posición como la que ejercen el Consejo de Seguridad. O sea, que no es que ellos pudieran mandar, pero sí. Es que como en toda relación social, en el dinero también hay una dimensión política que es de lucha. Pasó algo que era previsible, que los países europeos, los demás países, comenzaron a tener balanzas de pago favorables con respecto a los Estados Unidos, y utilizaban esos dólares para comprar oro, a un punto que los Estados Unidos ya no podían responder a esas necesidades porque emitían dólares sin límite para sus guerras, para su política interna. Entonces, de la forma más abrupta del mundo, yo siempre digo, siempre recuerdo, en un discurso de 18 minutos, cuya parte resolutiva fue 19 palabras, demolieron el sistema monetario, el viejo orden, y a partir de ahí la humanidad entró en un nuevo, nuevo escenario que... es un sistema financiero profundamente especulativo. No, pero no solamente eso, Michel, que es un camino hacia lo desconocido. Claro. Porque los sistemas anteriores, los sistemas de cambio fijo, eran sistemas establecidos durante siglos y tenían ciertas acciones predecibles. Este es un sistema absolutamente impredecible. Y en el libro hay algo que pudiéramos llamar historia muy reciente y que forma también parte de esta aura de incertidumbre que hay en el sistema monetario y financiero mundial, y es el tema de las criptomonedas. ¿Qué opinión le merecen las criptomonedas? A ver, las criptomonedas ni son tan maravillosas como argumentan sus defensores, ni son tan desastrosas como dicen sus detractores. Sí es un tema cuya divulgación mediática está en absoluta desproporción con su importancia real, porque al final, en estos momentos, si tú comparas las operaciones de divisas en los mercados de divisas normales, que son 5 millones de millones diarios. Sí, es una cantidad la criptomoneda es una cosa totalmente insignificante con respecto a eso. Pero además de eso, también hay cierta confusión porque las personas tienden a confundir las criptomonedas con las divisas, claro, con la divisa digital de los bancos centrales. Exacto. Que se está trabajando todavía en eso, China y otros países, los propios Estados Unidos, varios países están, Europa, en su divisa digital, emitidos por ellos. Que no es una criptomoneda, que porque no la es base una criptomoneda, pero
en el argot periodístico Claro, muchas veces se eso se confunde. mezcla y entonces crea nuevas expectativas La en gente cuanto a la lo mismo criptomoneda. confunde una divisa que te puede llegar por una transferencia a una Las criptomoneda. criptomonedas tienen algunas ventajas, tienen otras desventajas muy grandes, como es la volatilidad Claro. extrema en un 60 o 70% en 10 días, o Sí, sea, no, en una llegan a semana. tener unos picos enormes y después descienden terriblemente. Exactamente. Y además de eso, se prestan también mucho para transacciones no legales, ¿entiendes? Que uno se puede rastrear el origen de No. las transacciones. Y eso trae como resultado que los bancos centrales han tratado de limitarlas. Tú sabes que en China se Sí, declararon se declararon ilegales, de manera tal que tienen un camino por recorrer bastante Incierto, no sabemos por dónde va. no, así mismo digo yo en el libro, Sí. bastante incierto, que es muy difícil de predecir, pero no va a ser tan instantáneo ni maravilloso como creen. Bueno, muchas gracias, Soberón, por hablarnos un poco del libro. No nos queda ya tiempo, solo nos resta invitarlos a que busquen el libro, lo lean, lo estudien y en la medida de lo posible saquen también, investiguen y saquen sus conclusiones sobre este fascinante tema del mundo monetario. Agradecerle una vez más a Francisco Soberón por su presencia acá. Este libro fue publicado por el sello editorial Ciencias Sociales, que pertenece a la editorial Nuevo Milenio, y pueden acceder a él en todas las librerías del país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Sábado del Libro. Bueno, muchas gracias a ti, Michelle. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.